No es ningún secreto la influencia que pueden llegar a tener ciertos medios de comunicación masivos de cara a las masas de la sociedad. Por poner un ejemplo, Noam Chomsky menciona la capacidad de dichos medios para dirigir la discusión, ya sea política o moral, de la sociedad, implantando ideas que llevan tintes de superioridad moral, lo que las hace muy difíciles de rechazar para las personas sin ser estigmatizadas socialmente. Algunos países, por ejemplo, al momento de buscar justificación en sus actos, pueden requerir a controlar implícitamente a la sociedad, y en muchos casos, los medios de comunicación son la mejor opción que tienen para ello. Sin embargo, durante este video, no se hablará precisamente de la influencia de estos medios en las masas, sino de la capacidad de ciertas figuras de autoridad, por ejemplo, los políticos o los líderes sociales, de desvirtuar, negar o reducir la capacidad de estos medios, con el fin de justificarse a sí mismos o a sus simpatizantes. Se podría decir que la actitud de los políticos para desacreditar ideas que no coinciden con sus ideologías es una práctica bastante común entre estos personajes, sobre todo cuando hablamos de estados totalitarios y son señalados por la prensa extranjera. Esta acción resultaría más difícil en una democracia, claro, puesto que en teoría la libertad de expresión está asegurada. Pero entre las democracias, y sobre todo las de América, el fenómeno de desvirtuar a los medios de comunicación masivos ha ido creciendo en los últimos años. Se puede decir que se debe al ascenso de gobiernos de corte populista al poder, que suelen estar más interesados en la exposición de sus resultados e ideas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por mencionar alguno, frecuentemente es asaltado por las preguntas de la prensa, cuya respuesta puede que perjudique al mandatario. Por ende, suele omitir, anular o desacreditar las respuestas, valiéndose de auténticas excusas, evitando así dañar su imagen y en el proceso implantando o reforzando la idea en aquellos que lo apoyan de la nula validez del medio que hizo la pregunta. Para este video, particularmente, nos centraremos en México y no en América en general. Esto debido al gran impacto que significó en la sociedad el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya ascendido a la presidencia. El hecho es que AMLO es básicamente un mesías de la política, pues representa, tal como su partido promulgó en algún momento, la esperanza de México. Esto para un sector bastante amplio de la población, principalmente aquellos de bajos recursos. Este personaje representa más que un ideal político, una lucha de los marginados contra las élites. Por ende, el apoyo que tiene detrás de sí es enorme. Para comprender la gran imagen de la que goza AMLO actualmente, es necesario retroceder a las elecciones presidenciales de 2006, puesto que ahí se formó dicha imagen. Durante este proceso, se hizo uso de los medios de comunicación masivos, que prácticamente eran controlados por el Estado, con fines políticos bastante obvios. La amenaza que suponía Andrés Manuel para la hegemonía neoliberal del país provocó una reacción agresiva por parte de sus opositores, entre ellas una acción conocida como la campaña de guerra sucia. Los medios de comunicación fueron utilizados para fabricar opiniones. La propaganda que se utilizó era sencilla, pero efectiva a la hora de moldear la opinión pública. Los mensajes, por ejemplo, iban enfocados a comparar la figura de Chávez en Venezuela con la de López Obrador, editando fragmentos que eran descontextualizados de sus discursos, o relacionándolo con una amenaza para la economía. Esto es intolerancia. Presidente Fox, no se meta conmigo, caballero, porque sale espinado. Cállese, ciudadano presidente. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalaca. No a la intolerancia. Finalmente, el uso de dicha propaganda sirvió para moldear la opinión de gran parte de la población que no quería ver a su país sumido en una devaluación enorme o en el fallido socialismo venezolano. Tal como planteaba Chomsky, se ofrecieron ideas de tintes moralistas, y el resultado se vio reflejado en las elecciones. Ante la amenaza que suponía Andrés Manuel, sus partidos enemigos unieron su voto, es decir, el PRI y el PAN, con tal de no ver su país en la ruina. Un proceso similar así, de hecho, se repetiría en las elecciones presidenciales de 2012 y 2018. Dadas las particulares luchas de los medios de comunicación contra Andrés Manuel, este último reforzó la idea de que estos medios estaban al servicio del poder. Este mensaje, casi realidad, sirvió a este personaje de estandarte de guerra como oposición,
acusando de que los medios de comunicación realizaban una persecución contra él. Esto atrajo una gran parte de la población, que se sentía marginada por parte del gobierno, y claro, estaba naturalmente enojada con él mismo. Y cuando alguien te dice lo que quieres escuchar, tarde o temprano simpatizarás con él. Una vez pasadas las elecciones de 2018, y ya con este personaje en el poder, lejos de dejar atrás la estrategia que utilizó para ganar exposición mediática y credibilidad, solamente hizo que aumentar. Desde que el nuevo gobierno mexicano entró en funciones, existe una espiral constante de justificación ante acciones incongruentes a sus promesas o comentarios antiguos. Más específicamente, justificación ante las acciones del presidente. No es tarea de este video defender o atacar la congruencia de AMLO. Sin embargo, desde su entrada al poder, y debido a la constante política sobre informar de todo lo acontecido, en repetidas ocasiones ha sido incongruente con discursos o promesas realizadas en su campaña. Sin embargo, numerosas de las increpaciones hechas sobre estas incongruencias son automáticamente negadas, haciendo lo mismo con sus infaltables mañaneras al momento de ser increpado por las cifras negativas, recitando muchas veces que posee distintos datos. El problema con el discurso de Andrés Manuel no es que niegue hechos, cifras o promesas ante los medios de comunicación, sino el efecto que tienen los comentarios del presidente hacia la prensa. Como se vio anteriormente, un amplio sector de la población apoya a AMLO, y en muchas ocasiones, las acciones del mandatario son vistas como inequívocas y verdaderas a los ojos de los que lo simpatizan. El discurso de persecución manejado por AMLO ha llevado al mismo a tildar a la prensa de inquisidora, y por ende, a los periodistas que lo increpan como parte de estos inquisidores. Por ello, el presidente desacredita de manera casi automática y promueve a la vez de manera implícita el mensaje de que hay que ignorar de manera parcial o total la labor informativa de estos medios de comunicación. El fenómeno que encierra el presidente puede llegar incluso a pasar por encima del principio de creación de opiniones de Chomsky, puesto que cierto sector de sus seguidores no duda de las palabras ni concibe la realidad de manera distinta a como la plantea López Obrador. Estos seguidores confían y prácticamente idolatran las decisiones del mandatario, ya sean falsas, verdaderas, buenas o malas. Este sector es quizá distinto a lo que plantea como personas influenciables normales Chomsky, puesto que no pueden ser calificados como ignorantes, ya que para defender los argumentos o comentarios del presidente, primero, conocen los hechos que lo contradicen y por ende, no lo apoyan por no conocer a sus opositores, sino todo lo contrario, lo defienden una vez visto aquello que va en contra de su discurso, muchas veces con argumentos no precisamente estructurados, pero lo hacen a fin de cuentas. Particularmente, a este sector de los que apoyan al presidente, yo los podría denominar como ciegos selectivos, puesto que están cegados por quien representa un cambio para ellos. Por eso, hacen caso omiso, es decir, no ignoran, las ideas que se contraponen a la esperanza que representa para ellos esta figura que es el presidente. Ahora bien, volviendo al tema central del video, el presidente no utilizó el fenómeno del desvirtúo de los medios masivos de comunicación para no hacer uso de estos como método de influencia, sino que los reformuló a su gusto, seleccionando aquellos que servirían a sus propósitos, es decir, que coincidían con su opinión. El mejor ejemplo de la reformulación de estos medios viene dado por el mismo presidente desde su entrada al poder. La Mañanera no es otra cosa que un nuevo medio de información oficial, utilizado por el presidente para dos cosas fundamentalmente: ser el dirigente de la discusión política del Estado, puesto que no por nada la mayoría de las noticias no bélicas salen de ahí, y asimismo servir como instrumento de control de masas, es decir, de difusión de ideas. El fenómeno analizado en este video es peligroso. El uso de la presencia política o de poder simplemente de ciertos individuos para desacreditar e invalidar los medios masivos de comunicación representa una verdadera censura. Sin embargo, lo que es realmente peligroso no es la acción, sino los efectos que tiene. Por el hecho de vivir en democracias, como se mencionaba anteriormente, censurar a la prensa no es tarea fácil, no abiertamente por lo menos. Pero este fenómeno representa un movimiento muy astuto por parte de los mandatarios. Censura a los medios sin tener que hacerlo, es decir, los hace inválidos o invisibles a la masa que apoya al individuo que realiza la acción. En caso del gobierno mexicano, es más preocupante,
no solo por la irracionalidad de ese sector particular que sigue al mandatario, el ciego, sino por la herramienta que utilizó para reemplazar la credibilidad que tenían los medios anteriores, la mañanera, pues controla la discusión en el país, y no solo eso, es el medio de información continuo del gobierno, que de manera inevitable es usado para propaganda gubernamental. El hecho es que todo medio de comunicación posee parcialidad, ya sea poca o mucha, y no cabe duda que los que critica el presidente lo tienen. Incluso se puede llegar a decir que algunos son contrarios a él, pero arrebatar su credibilidad frente a un amplio grupo de la sociedad y reemplazarlo con un medio creado por el gobierno representa un verdadero retroceso a la libertad de expresión, pues la información de la prensa ya no es la relevante en el país, sino la que es dicha en la mañanera, y lo que es más preocupante es que es completamente legal, al pintarse como una simple conferencia de prensa, pero en realidad es básicamente un noticiero del gobierno. Quizá, aquí lo que se puede dejar ver es un paso más que podrían realizar distintos estados para comenzar a reducir la libertad de expresión de los ciudadanos. Pues recordemos que en el papel, la prensa que fue desvirtuada en realidad no fue víctima de censura, pero ya no tiene visibilidad frente a un grupo. Ninguna democracia es perfecta, eso está claro. Ningún sistema de gobierno, diría yo. Pero este fenómeno representa una verdadera grieta en la tan defendida libertad de la democracia, por lo que no sería de extrañar que próximamente se utilicen instrumentos aprovechando los vacíos legales o constitucionales que ponen los gobiernos. Por ende, es necesario defender la libertad de expresión y sobre todo señalar este tipo de fenómenos para evitar que ocurran continuamente.